We will welcome to our numbers the loyal, true, and brave, shouting the battle cry of freedom. And although they may be poor, not a man shall be a slave, shouting the battle cry of freedom. The Union forever, hurrah, boys, hurrah! Down with the traitors, up with the sun, while we rally round the flag, boys, rally once again, shouting the battle cry of freedom. So Recientemente, Lyndon LaRouche subrayó que estamos en un punto de transición evolutiva, en la cual nuestra especie se enfrenta con la opción del desarrollo o la extinción. El sistema de imperio globalizado que ha reinado en las últimas décadas ahora se pudre en un colapso sin igual. Así enfrentamos el desafío de desarrollar las ideas científicas y culturales necesarias para que la conducta humana vuelva a estar en coherencia con la ley natural. Enfrentamos la necesidad política de restablecer las ideas de una ciencia de la economía física, de acuerdo a los desarrollos de Lyndon LaRouche, que será necesaria para encontrar una salida a esta crisis actual. Nuestra actividad política internacional involucra una campaña intensiva por una ley conocida en Estados Unidos como Glass-Steagall, que liberaría al gobierno federal de cualquier obligación de honrar deudas que hayan sido incurridas mediante la especulación financiera. Se debe hacer esto para poder establecer el tipo de sistema de inversión de largo plazo que permitirá la creación de la verdadera riqueza física, en la forma de descubrimientos científicos y del progreso tecnológico, como lo representan AWAPA y el programa espacial. Para lograr este fin, nuestro organizar político también incluye un programa educativo intensivo para la población, sobre por qué estas medidas políticas específicas son necesarias. Estamos trabajando para desarrollar en la población una comprensión de la ciencia de la economía física, como una verdadera ciencia física en lugar de las infantiles estadísticas matemáticas del libre comercio, el monetarismo y la chicanería de Wall Street. Esto requiere una comprensión de cuál es la verdadera fuerza motriz en un proceso económico y un desarrollo antientrópico en general, la creatividad humana. Por eso, el programa educativo incluye tanto el trabajo en las clases como en las calles. En el campo, como llamamos nosotros el organizar, ponemos una mesa para educar a los transeúntes y también hacemos intervenciones regulares en eventos públicos e instituciones, incluyendo el ámbito político. Mantenemos clases semanales complementadas con escuelas de cuadros, más intensivas algunas veces a lo largo del año. El motor de todo nuestro sistema educativo es un equipo de investigación centralizado, conocido como el equipo del sótano, que trabaja con Lyndon LaRouche para desarrollar conceptos y enfoques nuevos y necesarios para abordar preguntas económicas y científicas. El desarrollo continuo de la cultura clásica es crucial en esto, y se necesita la educación en el bel canto coral clásico para nuestros miembros. La composición artística clásica, la poesía y la música más enfáticamente es el laboratorio en que se investigan directa y experimentalmente las funciones de la creatividad. Crear la belleza clásica requiere de las mismas facultades creativas que al hacer un descubrimiento de un principio científico verdadero del universo. No debería sorprendernos que los grandes pensadores científicos del pasado estaban apasionados por la música clásica, como la fuente mental para su inspiración científica. Aunque la veracidad que esconde esta actividad espiritual va más allá de una simple inspiración. El estudio de la composición clásica es el estudio del pensamiento creativo humano per se. Y puesto que tal es el estudio del proceso creativo en cuya imagen el hombre fue creado, así, la legitimidad de la composición clásica y la ley moral es la legitimidad de la ciencia física. Sin un sentido desarrollado de la cultura clásica, una revolución científica y política es imposible. La destrucción política y económica que vemos en las últimas décadas ha sido posible por la degeneración cultural que la acompañó. El pesimismo anticientífico del ecologismo, promovido por una cultura de música repetitiva y drogas que mata las mentes, y también la obsesión con el sexo y el placer.
Desde el período de la Segunda Guerra Mundial, la música atonal y otras formas de ruido degenerado han reemplazado casi por completo a la verdadera composición artística clásica. Estos ejercicios se parecen más a cómo funciona una mente loca que a una creativa, y de hecho fueron diseñados para inducir tales comportamientos irracionales. La gente que ha sustituido los verdaderos trabajos de arte clásico por estas formas de entretenimiento de masas cuentan con escasas capacidades para hacer un descubrimiento verdadero en la ciencia. El programa educativo del movimiento de Larouche involucra ensuciarse las manos con trabajo, haciendo observaciones astronómicas, construcciones geométricas, cantar e intervenir políticamente. En este proceso, pequeños grupos han creado herramientas educativas, que incluyen videos documentales y sitios web animados e interactivos que facilitan la educación de un movimiento político en constante aumento. La enseñanza misma es una parte integral del proceso educativo, en que el desarrollo de la comprensión misma del educador de un cierto problema se logra al utilizar el principio de enseñanza de Gaspard Monge. Los maestros siempre le están enseñando a otros maestros, por lo tanto ninguno es un simple estudiante. La estructura es la de una pirámide, donde la frontera de la investigación está representada por un pequeño equipo en la punta, desde donde constantemente hay comunicación con las redes de maestros hacia una base que crece sin cesar, ampliándose sobre la base del reclutamiento político. El punto central de nuestra currícula educativa, que llamamos el método de estudio de Larouche-Riemann, es el camino que la educación debería tomar, pero difícilmente lo hace. En lugar de leer las conclusiones de las grandes mentes del pasado que produjeron los descubrimientos en que nos basamos hoy, los estudiantes deben conocer a estos grandes pensadores por sí mismos. Descartando el uso de manuales de texto y otras fuentes secundarias cuestionables, el método de estudio de Larouche-Riemann se basa en los documentos originales. Las raíces de tal currículum están en los diálogos de Platón. El Sócrates de Platón desarrolla el concepto de la mente misma como un verbo y no un sustantivo. Esto quiere decir que el asunto de la mentación humana es el proceso del pensamiento mismo que lleva a la verdad, y no los hechos que se deducen como resultado. Por ejemplo, en el diálogo Menón de Platón, Sócrates confronta a un niño esclavo analfabeto, con lo que parece ser un simple problema geométrico. ¿Cómo construyes un cuadrado que sea exactamente el doble del tamaño de otro cuadrado? Al duplicar el tamaño de un lado, el resultado es un cuadrado 4 veces más grande, no el doble de grande. Al final, el niño esclavo descubre que debe moverse fuera de la naturaleza del cuadrado e incorporar una nueva idea para construir un cuadrado cuya área sea el doble. Un problema similar se encuentra al duplicar el volumen de un cubo. Este proyecto se vuelve uno de los desafíos científicos más importantes para la Grecia de Platón. El colaborador de Platón, Arquitas, descubrió nuevamente que uno debe abandonar el dominio del cubo para poder duplicar su volumen. El método de Platón para intervenir en la sociedad, que se trata de revelar rigurosamente la naturaleza única de la mente creativa, fue revivido y desarrollado bajo el cardenal Nicolás de Cusa, quien superó el conflicto irracional de religiones sobre un dios a imagen de Zeus, al demostrar que no solo el universo es razonable, sino que de hecho el hombre está dotado particularmente con ese mismo principio creativo de razón que gobierna el desarrollo constante del universo. Por lo que los principios que gobiernan el universo, si bien no son directamente accesibles a través de nuestros sentidos inmediatos, deberían ser susceptibles al conocimiento mediante la mente humana. Es decir, que si los humanos pueden descubrir un principio artístico o científico, entonces la mente humana debe ser la medida de estos principios, lo que significa que el hombre está hecho a imagen del Creador mismo, de cuya mente se desplegaron originalmente esos principios. Esta idea de una chispa divina verdadera despertó al Renacimiento europeo y se convirtió en las bases de toda la ciencia moderna. Johannes Kepler, que adhería al método de Platón y Cusa,
devino en el primer científico moderno, en el verdadero sentido de la palabra. Él fue la primera persona en dar un avance fundamental al modelar la forma en que los fenómenos son percibidos por los sentidos, principalmente al manifestar que la mente del hombre era capaz de comprender las razones por las que Dios compuso el universo de la forma en que lo hizo. Demostró que todos los intentos por explicar las órbitas mediante simples modelos geométricos, que inherentemente requerían puntos imaginarios alrededor de los cuales todo orbitaba, en realidad eran equivalentes y, por ende, equivalentemente erróneos, incluyendo el sistema de Copérnico. En lugar de simplemente modelar, Kepler presentó una astronomía verdaderamente física al preguntarse ¿cuál es la causa del movimiento? Su estudio de la astrofísica basado en las causas físicas revolucionó la astronomía y todo el pensamiento humano, ya que él introdujo primero los planetas individuales bajo su visión analítica y luego el sistema de planetas entero. En su libro Las armonías del universo, Kepler investiga la armonía reflejada tanto en la vista como en el oído y yuxtapone los dos dominios para desarrollar una teoría comprensiva de la gravitación universal, dando sentido al movimiento de los planetas individuales y sus funciones en un sistema armónico. Kepler demuestra que la mente del hombre es una cosa independiente de los sentidos, diseñada para resonar con aquellas mismas armonías que subyacen en la creación. Y de este modo, la mente del hombre es capaz de usar la ironía y la metáfora para comprender las causas. Esto contrasta con la afirmación previa de Newton de que Dios se guía por su voluntad arbitraria, lo cual hace que las verdades fundamentales sean imposibles de conocer. Para Newton, el espacio, el tiempo, la materia y la gravitación son absolutas e incuestionables, mientras que para Kepler, estas son simplemente las sombras de los principios físicos universales, relativos en lugar de absolutos. Una consecuencia necesaria del descubrimiento de Kepler fueron los nuevos desafíos para las futuras generaciones que generarían los motores del desarrollo de la ciencia moderna. Uno de los más importantes, tomado por Gottfried Leibniz, fue develar la naturaleza de la acción mínima y el infinitesimal, lo cual guió al descubrimiento del cálculo infinitesimal. ¿Cuál es el camino más corto entre dos puntos? Dirás que es una línea recta. Pero mejor indaga esta pregunta de esta manera. Si una pequeña pelota cayera desde un punto elevado hacia un punto más bajo, ¿qué camino llevaría a la pelota abajo más rápido? ¿Una línea recta? Bernoulli descubrió que el camino más corto, en este caso, definitivamente no es una línea recta. Leibniz generalizó exitosamente este principio de acción mínima con su demostración del principio detrás de la curva catenaria. Aquí cuelga una cadena. ¿Qué forma tiene? Parece una parábola, pero no lo es. Esta curva, la catenaria, es el ejemplo principal del principio de acción mínima, la definición de una fuerza en estado libre definida solamente por sus singularidades y condiciones limitantes. Ante el desafío necesario de construir el domo más grande jamás construido encima de la Basílica de Santa María del Fiore, Brunelleschi, el amigo de Cusa, utilizó el principio de acción mínima de la catenaria identificado antes por Leibniz. Los métodos normales de construcción hubieran requerido bosques enteros de madera solo para construir el andamiaje. En cambio, Brunelleschi decidió literalmente construir su domo sobre la forma de la gravedad. Sobre la basílica, donde la mayoría de la gente veía solo espacio vacío, Brunelleschi vio el camino de la acción mínima dentro de la gravedad terrestre. Así, al utilizar la catenaria como una guía tanto para la forma de las vigas como para las piedras entre las vigas, el principio de gravedad reflejado en la catenaria fue ejercido por Brunelleschi para construir una estructura que se erige
no contra la gravedad, sino mediante ésta. La comprensión de esta curva fue una piedra angular en la ciencia. Leibniz, continuando un problema que Kepler dejó a la ciencia, cómo comprender los efectos discretos generados por una causa que opera continuamente, abordó la catenaria no como una forma geométrica, sino como una física. Este fue el verdadero comienzo del cálculo infinitesimal. Al movernos desde el trabajo de Kepler en astrofísica, a través del trabajo de Leibniz en el cálculo, nos dirigimos hacia el descubrimiento de Gauss de la órbita del asteroide Ceres. Esta perla del trabajo de Gauss contiene los elementos esenciales de casi todos sus trabajos previos en física y geometría, incluyendo el concepto que luego se reflejó en el principio universal detrás del tensor. Aquí, la acción mínima se examina como el mapeo eficiente entre dos espacios distintos, el geocéntrico y el heliocéntrico. La comprensión de la veracidad de esta transformación y lo que permanece invariante bajo esta crea el camino inicial a la comprensión del carácter ontológico real del espacio-tiempo físico. Este lenguaje fue desarrollado aún más en el trabajo de Gauss de curvatura y en la geodésica, que describe la acción mínima en multiplicidades conectadas múltiplemente. Este trabajo previo en curvaturas abre camino al trabajo de Bernhard Riemann, quien crea el único lenguaje viable con el cual discutir las ideas de Albert Einstein y Vernadsky. En Einstein encontramos una aplicación de las ideas de Riemann al universo abiótico, eliminando de una vez por todas las nociones de espacio y tiempo absoluto. Vernadsky lleva las ideas de Riemann a un nivel incluso superior, al establecer un universo capaz de contener dentro de sí mismo los tres espacios-fase distintos, el abiótico, el biótico y el cognitivo. Con respecto a la interacción de estos tres espacios-fase, Vernadsky demuestra que la vida es una fuerza organizadora para lo abiótico. A pesar del hecho de que es una fuerza relativamente débil, la actividad lenta de la vida a lo largo de milenios tiene un efecto geológico mayor que el de cualquier fenómeno aparentemente abiótico. Esto significa que más allá de que una sola bacteria probablemente perdería ante un conflicto con una montaña, es sin embargo la bacteria la que ha tenido el efecto perdurable más importante sobre las montañas. Del mismo modo, aunque un solo humano común y desarmado probablemente no sobreviviría a un conflicto con un oso grande, son sin embargo los humanos, y no los osos, los que cuentan con el potencial de organizar toda la vida sobre el planeta, creando bosques y paisajes, mientras también entrenan a los osos para que patinen sobre hielo. Todo este trabajo culmina con el concepto de Lyndon LaRouche de economía física, la ciencia de cómo el hombre organiza el universo siendo un co-creador. Esto incluye nuestro trabajo actual sobre la historia del desarrollo de la biosfera y su relación con los procesos cósmicos. Este desarrollo se debe comprender del mismo modo en que Vernadsky lo entendió, como un proceso que la humanidad debe revolucionar con su propia actividad económica, subyugando la biosfera en toda su extensión cósmica, dentro de la noósfera. El primer paso en esta dirección es necesariamente la política económica de Glass-Steagall, retomando el control sobre la emisión de crédito y restableciendo un sistema de crédito de largo plazo dirigido especialmente al desarrollo de proyectos de infraestructura de escala mundial. El principal de todos estos será tomar control sobre el ciclo del agua en la Tierra, con NAWAPA y sus proyectos extendidos globalmente. NAWAPA rescatará el flujo de agua de Alaska para su uso en el reverdecimiento del desierto norteamericano compartido entre Estados Unidos y México. El conocimiento técnico desarrollado en este proyecto debe aplicarse también en África, domando el río Congo para reverdecer el Sahara y recargar el lago Chad. Se deben llevar a cabo proyectos similares para el mar Aral. Un sistema de transporte levitado magnéticamente conectará estos proyectos, uniendo Argentina con África. Un sistema de esta magnitud de proyectos interconectados será necesario para situarnos ante la misión más abarcadora de colonizar nuestro sistema solar. Una misión que previamente fue truncada con el asesinato del presidente Kennedy en Estados Unidos. Esto requerirá la transición hacia niveles cada vez superiores de densidad de flujo energético en fuentes de energía. Primero avanzando hacia una sociedad completamente nuclear y luego hacia fuentes energéticas de materia-antimateria.
este proceso el que define la creación de la riqueza económica. La riqueza no se encuentra en el universo abiótico o en el biótico, sino que es creada por el reflejo de ese proceso mismo de niveles cada vez superiores de mentación creativa definido por Platón y rigurosamente definido por Vernadsky. Este proceso de organización de un desarrollo antientrópico es la fuente de todo valor económico verdadero. Bajo estas condiciones de desarrollo científico constante, el concepto de recursos limitados pierde sentido rápidamente. Las únicas limitaciones que tenemos son políticas. O evolucionamos como especie, o como especie nos moriremos. La supervivencia de la raza humana, incluso en el corto plazo, requiere que dejemos de actuar como animales y retomemos el camino de la ciencia delineado por nuestro método de estudio Larouche-Riemann. Y requiere un cambio en la forma en que piensa la gente. Eso significa volver a la composición artística clásica y un estudio de cómo actúa creativamente la mente humana. Con esto como nuestra base cultural, el movimiento de Larouche representa una fuerza pequeña, pero políticamente poderosa, dentro de Estados Unidos y globalmente. Tenemos oficinas de jóvenes a lo largo de Estados Unidos, como también en Alemania, Francia, Argentina, México, Australia, y operamos políticamente de alguna forma en casi todas partes del mundo. Nuestro sitio web larouchista.com nos da la capacidad de estar en todas partes al mismo tiempo y proveer una orientación política y educativa, como también proveer herramientas educativas para otros, cada día de la semana. Estos tiempos de crisis demandan el tipo de cambios revolucionarios que lideran nuestros 6 candidatos en Estados Unidos y el movimiento internacional, bajo el liderazgo y la guía de Lyndon LaRouche. El sistema actual de globalización y libre comercio ha llegado al final natural de su vida artificial. Mientras las naciones enteras caen por su deterioro y un fermento de la huelga de masas se disemina por el globo, que exploten estallidos aparentemente aislados, es muy claro que la supervivencia de la especie humana depende de que nosotros hagamos un salto evolutivo del tipo que indicamos. Shouting the battle cry of freedom.